Vamos a analizar estas cuestiones de la mano de José Luis Pontijas Calderón, es coronel del Ejército de Tierra y doctor en Economía Aplicada y actualmente profesor también de Geopolítica y Estudios Estratégicos en la Universidad Carlos III. ¿Qué tal? Muy buenas, José Luis, muy buenas tardes, un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias, buenas tardes. Un placer haber sido invitado por vosotros. Nuevamente, José Luis, muchas gracias. Si te parece, empezamos hablando un poco de las tensiones que parece que van a más cada vez entre Europa y Rusia, la OTAN y Rusia. Sobre todo parece que el foco está puesto ahora mismo en Europa. Llevamos muchas semanas hablando del presidente francés, de Emmanuel Macron, de cómo elevaba el tono, de las amenazas, pues, por ejemplo, con enviar tropas, luego con enviar instructores. Ahora ha dado luz verde a Ucrania para que utilice armas occidentales para atacar a Rusia. Quiero preguntarte por lo que está sucediendo y por esta escalada, para mí sobre todo entre Europa y Rusia en estos momentos. Sí, bueno, yo creo que esto es un paso más en el proceso de escalada que está siguiendo Europa desde el comienzo de este conflicto. Además, convendría preguntarse, ¿escalada hacia dónde? Porque, que yo sepa, nadie ha definido una estrategia. Es decir, ¿cuál es la situación final deseada de todo esto? ¿Qué es lo que queremos conseguir? Aquí nadie ha definido los tres pilares de cualquier estrategia, cuáles son los objetivos que queremos alcanzar, cuáles son, partiendo de los medios que tenemos disponibles, diseñar unas líneas estratégicas que nos permitan alcanzar esos objetivos. Bueno, pues todo esto no se ha hecho y seguimos un proceso progresivo de escalada que parece ser que nos está llevando al abismo, porque como esto siga así, llegará un momento en que lo siguiente, porque ya hemos permitido el empleo de cualquier tipo de armas, incluso dentro del territorio ruso, lo siguiente será, el siguiente paso que queda, si esto no funciona, será el empleo de tropas de la OTAN. Y después de este, pues ya el horizonte nuclear. O sea que esto realmente empieza a tener unos tintes verdaderamente preocupantes. Además, yo esto lo enlazaría con la declaración de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, que aunque no tiene efectos prácticos, desde luego lo que sí alza es un tono belicista de los países de la Alianza y de la Unión Europea. No olvidemos que 21 Estados miembros de la Alianza son miembros también de la Unión Europea y han dicho apoyo a Ucrania hasta la victoria final. ¿Qué significa victoria final? Porque eso, en términos estratégicos o militares, es muy ambiguo y es muy ambicioso. Además, esto de utilizar armas en territorio ruso, especialmente, como bien acabáis de mencionar, neutralizando medios de control y sistemas de detección de armas nucleares, es muy peligroso. Hace el 26 de mayo había un artículo en el Business Insider que decía que estas armas de largo alcance ucranianas en territorio ruso pueden disminuir sustancialmente las capacidades rusas de respuesta nuclear, lo que puede pulsar el botón rojo, es decir, espolear una respuesta nuclear rusa, porque además así lo dice su doctrina. Esto es un peligro. Yo creo que no somos conscientes, como dice el famoso estudioso geopolítica John Mearsheimer, que los conflictos localizados tienden todos a escalar y que hoy en día en el sistema multipolar desequilibrado en el que vivimos, los conflictos reducidos, localizados, es muy difícil contenerlos, con lo cual nos estamos arriesgando a ir avanzando hacia un potencial conflicto generalizado en Europa. Pues precisamente hablabas de esta asamblea de primavera de la OTAN, ¿no? Se hablaba incluso de cierta división por parte de los países europeos. Por ejemplo, Italia salía al paso, decía que no quería permitir esto. Alemania también parecía que era reticente. Ya le pasó con los misiles Taurus, ¿no? Por lo menos eso os parecía que estaba poniendo ciertas pegas, que no admitía, no aprobaba todo lo que pide Zelensky, como están haciendo la gran mayoría. Sin embargo, ha sorprendido en las últimas horas cómo ha reculado. Saben que lleva 3 días reunido con Macron en Alemania. Ha sido un viaje, bueno, prácticamente histórico, ¿no?, por parte de Macron, que parece que ha convencido a Scholz y en las últimas horas sorprendía y decía que sí, que Alemania también permite que se ataque territorio ruso con armas occidentales. Claro, quiero preguntarte hacia dónde vamos y también qué está pasando en Europa y cuánto tienen que ver las elecciones que van a tener lugar el próximo 9 de junio. ¿Por qué esta deriva belicista en Europa, que bien estabas explicando antes? Pues yo cada vez que hablo con analistas de geopolítica, en fin,
estamos todos un poco desconcertados porque es que no sabemos muy bien hacia dónde vamos. Hace poco en una conferencia que daba el señor Merzheimer decía que el problema es que los políticos no escuchan a los especialistas o a los estudiosos de geopolítica y siguen líneas diferentes. Estamos todos sorprendidos porque este tono belicista, especialmente en la Unión Europea, yo quiero recordaros que la Unión Europea, hasta el conflicto de Ucrania, siempre que se enfrentaba a un conflicto, lo que buscaba era sentar a las partes para primero forzar en lo posible un alto el fuego y luego poder avanzar para un acuerdo de paz relativamente estable. Esta era la filosofía con la que la Unión Europea se enfrentaba a cualquier conflicto que hubiera a su alrededor. Bueno, pues esto de repente cambió. El conflicto de Ucrania, nos hemos enfrentado a él poniéndonos en un lado y gastando muchísimo dinero. Tanto que estamos gastando más dinero en el conflicto de Ucrania que en el proyecto Next Generation, que en teoría era el que nos iba a sacar de la crisis económica provocada por la alineación entre la crisis del 2008 y el COVID. Así que, ¿hacia dónde vamos? Pues es que esa pregunta habría que hacérsela y preguntarle a nuestros políticos y diplomáticos a dónde vamos, cuál es la situación final que queréis, porque derrotar a Rusia es un objetivo muy ambicioso y un horizonte muy, muy peligroso. Además, hablabais antes de las amenazas que acaba de hacer Putin. Bueno, pues yo me las tomaría muy en serio, porque una de las características de la política exterior rusa, al contrario de la política exterior occidental / estadounidense, es la fiabilidad. Lo que respetan sus acuerdos, sus promesas, sus alianzas y sus amenazas. Recordemos cómo Rusia está ahora mismo apoyando al régimen de Assad cuando estaba a punto de caer, cómo Rusia está sosteniendo regímenes dictatoriales en África porque los defiende contra la amenaza del ISIS, y sin ir más lejos, las advertencias que Putin hizo horas antes de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, que aquí parece que es que no nos las estamos tomando en serio, y yo creo que ese podría ser un error muy, muy peligroso. Yo creo que además para Rusia, Ucrania es una amenaza existencial, es decir, no quieren que sea una amenaza existencial, para ellos es un conflicto existencial y están dispuestos a echar toda la carne en el asador que sea necesaria. Emmanuel Todd, en su último libro publicado, La derrota de Occidente, afirma que Rusia lo que ha hecho ha sido un cálculo demográfico y ha pensado que el conflicto tiene que ganarlo en 5 años, porque de otra manera podría empezar a tener consecuencias graves para ellos. No lo sé, no sé si esto es así o no, pero desde luego lo que está claro es que hasta ahora los occidentales han demostrado, como dirían en mi barrio de Sevilla, que tenemos muy poco cuajo, porque cuando las cosas vienen muy mal, bueno, pues nos vamos de Afganistán, abandonamos Irak, aquí no pasa nada, seguimos andando, sin embargo los rusos no. Y esto es importante recordarlo. Yo creo que el conflicto de Ucrania para Rusia es una amenaza existencial y están dispuestos a llegar hasta donde sea necesario. Además es que esta escalada nos puede llevar, puede evolucionar como cualquier escalada en direcciones que nadie puede anticipar. Las guerras sabemos todos cómo empiezan, pero cómo terminan normalmente suele ser de una manera muy diferente a cómo empiezan y a cómo se las imaginan los políticos y diplomáticos que deciden iniciarlas o que se ven arrastrados a ellas. Así pues, la pregunta es, ¿nos estamos portando como actores racionales o nos estamos dejando arrastrar por la indignación moral, que yo creo que no es precisamente una de las guías más importantes para enfrentarse o para involucrarse en un conflicto?
Luis, es difícil, ¿no?, adivinar, vaticinar hacia dónde nos lleva este conflicto. También, como bien estás diciendo, pues quizás nos estamos dejando llevar demasiado por las emociones. Por suerte en Rusia no está sucediendo lo mismo. Quiero preguntarte, en este caso, por una información que empieza a aparecer en diversos medios. Hablábamos ayer de un ataque a la defensa nuclear de Rusia, estos sistemas de alerta temprana, estos radares de alerta temprana que han tenido lugar tanto el jueves como el domingo. Claro, estábamos hablando, de hecho, hablabas al principio de esta entrevista de la doctrina nuclear rusa, de que, claro, en algún momento se puede activar. Hombre, ya si encima atacas a su defensa nuclear, estos sistemas de radares, se activa automáticamente. Estamos hablando un poco de la escalada, del tono bélico, ¿no?, que está teniendo lugar en Europa, pero es que, claro, con estas armas que estamos suministrando, por ejemplo, estos misiles ATACMS suministrados por Estados Unidos, que fueron los que atacaron a la defensa nuclear rusa, claro, es que nos llevan al borde ya no solo de un conflicto, ya no solo de un conflicto mundial, sino muy cerca también de una guerra nuclear. Quiero preguntarte por esto y también qué podemos hacer, pues, para frenar antes de que sea demasiado tarde, porque un ataque de este tipo, pues, nos tiene ya a las puertas, ¿no?, de un conflicto nuclear. El horizonte nuclear yo creo que está ahí. No sé si es que quizás los políticos y diplomáticos involucrados en esto desde la parte occidental piensan que quizás Rusia se está echando un farol, pero yo quiero recordar un símil que alguien utilizó, y es que los estadounidenses son jugadores de póker, con lo cual a veces se echan faroles, pero los rusos son jugadores de ajedrez, con lo cual las piezas están a la vista. Lo que no sabemos es cómo las van a utilizar en su conjunto para confeccionar sus jugadas de respuesta. Pero desde luego, si Rusia siente una amenaza existencial, yo creo que no dudará en utilizar armas nucleares. Lo dice su doctrina, una doctrina que cambió con respecto a la doctrina soviética, y esto es importante recordarlo, y esto creo que dibuja un horizonte amenazador y preocupante con el que habría que estar, yo creo que bastante preocupados. Y yo creo que deberíamos dejarnos llevar más por el pragmatismo estratégico y diseñar una estrategia pragmática para enfrentarnos a este conflicto, en vez de por el enfado, por la consternación moral, por la invasión de Ucrania. Bueno, pues más allá de lo que sucede en Ucrania, claro, hay varias partes en este conflicto. Hablábamos de Europa, hablábamos de Rusia. Para terminar, quiero preguntarte por un último tema, por Bielorrusia y cómo se ha salido de este tratado de fuerzas convencionales en Europa. Quiero preguntarte qué supone este movimiento, porque es cierto que no es el primer país, ¿no?, que toma una decisión de este tipo, pero claro, es verdad que es el principal aliado de Rusia y que además se están llevando a cabo maniobras nucleares desde la semana pasada. Yo creo que cuando cualquier potencia abandona un tratado de control de armas, siempre es una mala noticia. Hay que decir que Rusia lo abandonó en el 2023, aunque ya lo había denunciado en el 2007. Los tratados, especialmente este, proporcionaba una gran transparencia en cuanto a despliegues, arsenales, maniobras, movimientos de tropas, etc. Y esto rompía el círculo vicioso de desconfianza, estado del miedo, dilema de seguridad, carrera de armamentos, que todo eso puede acabar desembocando en un conflicto armado. Entonces, yo me pregunto si este abandono reciente está relacionado con esos 300.000 efectivos que denunciaba hace unas horas el ministro de Defensa ucraniano. Porque evidentemente Bielorrusia, al abandonar el Tratado de Fuerzas Convencionales en Europa, impide cualquier tipo de control, de recuento o de supervisión de sus arsenales, sus movimientos de tropas, sus estacionamientos de unidades, etc. ¿Significa esto que Rusia va a empezar a acumular efectivos en la frontera con Bielorrusia para abrir un nuevo frente? Pues esto supondría, de ser así, todo esto evidentemente es hipotético porque todavía tenemos, yo al menos, muy pocos datos para poder afirmarlo, supondría un cambio sustancial en la situación estratégica militar.
Bueno, pues pendientes de esta supuesta movilización por parte de Rusia. Habla sobre ello la agencia Reuters, después de declaraciones, como decías, del ministro de Defensa ucraniano, muy pendientes también de si se abren nuevos frentes después del frente de Kharkov, que también está pues trayendo bastantes dolores de cabeza, desde luego, a las tropas ucranianas. Muchísimas gracias, José Luis, por tenerte por aquí. Nos hemos quedado con ganas de más, así que esperamos que vuelvas muy pronto con nosotros aquí en Voces Televisión. Muchas gracias, muy buen día. Muchísimas gracias a vosotros, gracias por vuestra confianza, ha sido un honor. Igualmente, un placer.